buenos días. Vamos a hablar hoy día de un tema importante, clave, más que nunca, por el contexto que vivimos, porque si hablamos de liderazgo, realmente siempre es algo de liderazgo. Y todos los años, entre el crecimiento que ha habido en el Perú, el crecimiento y el desarrollo tal vez ausente, pero creíamos que sí se daba, el liderazgo estuvo ahí. Y creíamos que teníamos líderes, y sin embargo, si nos ponemos a pensar qué es lo que hemos estado viviendo últimamente, la pregunta es, ¿teníamos líderes o eran los líderes que necesitábamos o directamente tal vez eran dirigentes y no líderes? ¿Qué es el liderazgo? ¿Cuál es el liderazgo que necesitamos ahora? ¿Qué es lo que faltó desde que empezó la pandemia y lo que buscamos ahora? ¿Qué tipo de liderazgo es? Porque lo que faltó fue conciencia, lo que faltó fue empatía, lo que se reveló además fue falta de ello, fue falta de ética, más allá de las capacidades que se tenían para poder dirigir a las organizaciones, no solo las empresas, ¿no? Organizaciones, instituciones y también el país. Entonces, lo importante de poder tener claro qué es liderazgo y además cuál es el que se demanda no solamente ahora, sino en adelante, en un contexto que aunque hoy día milagrosamente ya no hubiera pandemia, tendríamos tremendo reto por delante. Es que justamente por ello tenemos esta mesa de conversación para hablar sobre el liderazgo, qué es el liderazgo realmente y sobre todo cuál es el que se necesita para aplicarlo en nuestras empresas, organizaciones, en nuestra vida, en el país. Y por ello es que estamos con dos profesionales que tengo el gusto de conocer y que además en plena pandemia justamente marcaron esta posición de liderazgo que la tenían antes ya, pero que realmente el año pasado fue una gran prueba, porque justamente empezó la crisis y donde se vio realmente la posición de los líderes que necesitábamos y también de los que estaban ausentes. Por ello estamos hoy día con Maye Ague, directora y fundadora de Paradero, y también con Mariana Rodríguez Risco, directora, presidenta de Empresarios por la Educación. Vamos a ver entonces lo que es la parte con Maye, más de lo que se requeriría a nivel de transformación, y con Mariana la aplicación, la ejecución, además que ella misma ha desarrollado y ha implementado en Empresarios por la Educación, pero también en la formulación del último CADE empresarial. Así que sin más, y ahora sí, listos para escuchar y aprender. Mariela, buenos días. Buenos días, Milton, muchas gracias. Un gusto enorme estar con ustedes. Buenos días, Mariana, también. Qué lindo estar por aquí. Vamos a hablar de algo que es apasionante, que es el liderazgo consciente y la conciencia, sobre todo, que requerimos para liderar, ¿no? Y esto no tiene que ver con roles, no tiene que ver con jerarquías, ¿no? Tiene que ver en general de qué tan conscientes somos para relacionarnos, para liderar en varios espacios, ¿no? Por eso quiero hablar con ustedes acerca de qué es liderazgo consciente y cómo lo vemos nosotros desde Paradero y cómo gestionamos y acompañamos a muchas de las personas que vienen trabajando con nosotros, pasajeros o pasajeros corporativos, porque cuando hablamos de liderazgo vamos a hablar de una serie de definiciones, ¿sí? Vamos a hablar de dinámicas y relaciones interpersonales, vamos a hablar de esa facultad para poder nosotros de alguna forma mejorar la vida de las personas o de otras áreas a través de orientaciones. Hay muchas definiciones a través de esto, ¿no? Podemos ver que el liderazgo es la influencia interpersonal que existe, pero también un proceso de comunicación humana, ¿sí? Que es súper interesante tener en cuenta cómo cuando hablo de liderazgo estoy hablando de comunicación humana. Ese es el gran término que además compartimos, ¿no? Estamos aquí que nos ha desafiado tanto como humanidad la pandemia, ¿no? Y creo que algo que nos habíamos olvidado era un poco esto, pero cuando hablamos de liderazgo hablamos de eso, hablamos de influencia y hablamos de cómo esta influencia y este impacto además se comienza a dar a través de otras personas y se difunde a través de otras personas. Pero lo que es esencial es que cuando pasamos a hablar entonces de un liderazgo consciente, es aquel que en realidad está comprometida plenamente. Y esta definición a nosotros nos encanta porque comprende la magnitud exacta de la influencia que ejercen otros, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de lo que significamos para otros, desde en las familias como en las organizaciones y los equipos, ¿no? Además, cuando hablamos de marketing, en vez de específica, nuestra línea también en el tema de marketing, cuando trabajas con gente creativa, además hay más sensibilidades, no es como que tú dices, oye, eso es un juicio de valor, no, es realidad, los creativos somos mucho más sensibles a algunas cosas, pero no solo los creativos.
Y muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando decimos algo. Mm. Yo siempre digo, cuando a mi mamá me dice algo, escúchame, es mi mamá, ¿no? O sea, lo que, no se, lo que te dice tu madre cala hasta el, ¿no? Y somos conscientes de los impactos que tenemos en ese caso, o cuando hablamos con gente que nos quiere, que nos estima, o cuando hablamos con personas que nos eligen como líderes, porque una cosa también es que tú tengas un rol y un cargo, y otra cosa es que alguien te elija para ser líder en tu vida y en tu organización y diga, esta persona es mi líder. También hay que tener en cuenta que eso no lo define un cargo, ¿no? Ujú. Se define la elección que yo tomo de decir, sí, esta persona quiero que impacte en mí, quiero que influencie y quiero considerar que todo lo que dice es importante para mí y que somos además un equipo, ¿no? Y sobre todo, hoy más que nunca, esa capacidad de inspirar. Y como bien dijiste, Milton, la pandemia ha transparentado muchas cosas. Creo que una de las cosas más evidentes o que realmente nos ha reventado en la cara así es nuestro propio liderazgo, ¿no? Y el liderazgo de otros. Y eso ha sido bien complejo porque las organizaciones tienen esta idea del liderazgo y entonces cuando de pronto tú comienzas a ver un líder evidentemente con miedo, que no sabe cómo gestionar algunas cosas, pero que no se hace consciente de esa situación, porque si fuera consciente, incluso tendría la posibilidad estratégicamente de compartirlo, ¿no? Ahí es donde comenzamos a darnos cuenta, oye, ¿qué pasa conmigo? Me desestabilizo porque de pronto mi cabeza no tiene idea, pero nunca antes tuve una relación con él de confianza, nunca antes transparentó hacia mí algunas cosas que me permitieran decir, oye, está bien no saberlo todo, ¿no? ¿Desde qué lugares que estamos nosotros gestionando nuestro propio liderazgo, ¿no? ¿Cómo ser consciente? ¿No? Porque cuando hablamos de conciencia es exactamente qué siente, piensa, actúa con conocimiento de lo que hace. Sí, realmente estoy siendo así como súper consciente de lo que está pasando conmigo, ¿no? ¿Cómo es que lo estoy haciendo y qué está pasando conmigo? Y entonces aparecen todas estas definiciones que son tan complejas porque encima que normalmente no he sido muy transparente o no soy muy consciente de mi liderazgo o de mi rol, porque de repente soy un jefe, ¿no? De repente no soy el CEO de la organización y digo, ah, eso no me corresponde. Igual existen muchas cosas que revelan cómo mi liderazgo individual y colectivo está impactando por el fondo. Hablamos de Buca, hablamos de Birkas, hablamos de Basi, hablamos de varias denominaciones que finalmente lo que nos dicen, oye, incertidumbre, ¿no? Complejo. Y todos sabemos, esto es complejo, es ambiguo, es desesperante, es aterrador, ¿no? Y de hecho hay gente que dice, ya pasó, no pasó, estamos en medio de esto, pero lo loco es que esto no solo tiene que ver con pandemia, tiene que hablar con lo que siempre hablamos, transformación y cambio. Son dos constantes, ¿no? Esa constante de voy a cambiar, 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 necesito cambiar, todo cambia, no es algo que llegó con la pandemia, era ya una realidad, ¿no? Pero no nos habíamos dado cuenta o no lo habíamos priorizado porque hay cosas más importantes. Y ciertamente el contexto actual, es importante tener en cuenta, cómo el contexto impacta en el cotidiano, en las acciones que tomamos, nos ha permitido decir, oye, realmente yo no sé gestionar con estos espacios en esos momentos. Nosotros desde Paradero trabajamos con un modelo de liderazgo universal, ¿sí? Y de ese modelo quería hablarles exactamente. ¿Qué es lo que sucede con esto? Nos permite tomar conciencia sobre lo creativo y lo reactivo. Y entonces nosotros venimos ya muchos años trabajando desde la línea del Mindset Reset y decíamos, oye, ¿cómo encontrar algo que nos permita hacernos conscientes? Además de que es un profiling, pero siempre nosotros de Paradero no decimos tienes que hacerlo necesariamente, sino mira la herramienta y cómo genera valor para ti, ¿no? Entonces puedes mirar la herramienta y reconocerte, y ahora vamos a ir pasando un poco por ella, porque lo cierto es cómo identifico aquellos stoppers que tengo para que mi mentalidad me permita alcanzar lo que necesito alcanzar. ¿Y qué tan consciente soy de esto? ¿Qué tan consciente soy de si estoy utilizando mi potencial al máximo de líder? Si estoy trabajando de verdad mucho en las relaciones o mucho en las tareas, o tengo un balance entre tarea y relaciones para así aproximarme a los logros que tengo individuales y colectivos, ¿sí? Y entonces aparece este círculo, ¿sí? Y voy a ponerlo aquí para que de repente puedan verlos algunos. ¿Qué es lo que tiene este círculo? Tiene 8 dimensiones. ¿Sí? Iniciales que vamos a ir conociendo y tiene 27 espacios donde nosotros vamos a poder ver conducta y vamos a poder ver además cuáles son estos reactivos que nos están alejando quizás un poco de este espacio de conciencia. El círculo además está dividido aquí en la parte superior en todo lo creativo y en la parte inferior todo lo reactivo. Y durante muchos años lo que hemos dicho hoy es, aquello que es un stopper, evítalo.
y lo que proponemos nosotros es míralo y utilízalo como un poder para transformar, como un antídoto para moverte de un lugar al otro. Porque muchas veces, si no me gusta, chau, y finalmente es, oye, ¿por qué está aquí? ¿Y qué oportunidades me da que esté aquí realmente esta condición en la que yo trabajo? Cuando vamos a hablar entonces de liderazgo y de la parte, en este caso, creativa, una de las primeras dimensiones que aparece es la de relaciones. Y te habla de, oye, hablemos de relaciones generosas. ¿Qué tan generoso eres en tus relaciones? ¿Eres cálido? ¿Eres comprensivo? Te dice, fomenta el trabajo en equipo. Y de eso hablamos mucho, ¿no? Pero ¿realmente estamos preparados para trabajar en equipo? ¿O pensamos que equipo es reunirnos en un Zoom? ¿No? Y es importante que tengamos en cuenta cómo trabajamos esto. Colaborador, en realidad, si colaboras con otro, ahí es la pregunta, ¿no? ¿Tienes acuerdos de beneficios para ambas partes, por ejemplo? ¿Te provoca y normalmente en tu día a día estás generando sinergias interarias? Porque nosotros nos quejamos mucho de las áreas trabajan en silos, pero tú como líder estás trabajando en eso. Estás trabajando desde este mentoreo en potenciar el desarrollo de otras personas. ¿Y qué está pasando con tu inteligencia interpersonal? ¿No? Efectivamente escuchas, ¿no? Involucras los puntos de vista de los demás y además en espacios de mucho problema, tú realmente estás reaccionando desde donde debes. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho de esta herramienta es que nos permite tomar conciencia. De hecho, ustedes van a ver a lo largo de la imagen que hay una banda que es verde, digamos, bueno, que acá está cambiada de color, ¿no? Y luego tiene una línea gris, que si la pueden ver en el radar, ¿no? La banda de color es lo que otros perciben de ti, ¿no? Y esa banda gris es exactamente lo que tú percibes de ti. Entonces ahí nos comenzamos a dar cuenta también que tan consciente o no eres. Siempre los decimos y podemos incluso compartir con ustedes. Este radar vacío, ¿no? Que donde tú digas, oye, ¿qué tan consciente soy de esto? ¿Sí? ¿Qué tan consciente soy de cómo trabajo mis relaciones y cómo en mi rol como líder las relaciones tienen que ver? Hablamos de autoconciencia y hay un tema que muchas veces confundimos, ¿no? ¿Qué tanto tú estás al servicio de otros? ¿Qué tanto tú como líder sirves a otros o indicas, ¿no? Milton nos hablaba de estos líderes más dirigentes que hemos sido en algún momento, ¿no? O que vamos a informar antes que comunicar. ¿Qué tanto desde este espacio nosotros tenemos en cuenta el equilibrio, la compostura y ser autodidactas, ¿no? ¿Cómo actuamos nosotros en ese espacio de tensiones? Así, cuando hay tensión, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con nosotros cuando hay tensión? Yo particularmente, por ejemplo, si hay mucha tensión, aplico control para hacerme cargo, porque nada, nada pasa mal, ¿no? Y entonces, y a veces no nos damos cuenta de eso, pero toca decir, oye, no es mi única opción responder desde el control, ¿no? No es mi única opción responder desde ahí, tengo otras opciones para hacerlo. Y claro, cuando hablamos de liderazgo hoy, con todas las herramientas que tenemos, nos ha tocado ser autodidactas, de todas maneras nosotros, y ver cómo el aprendizaje y el crecimiento personal y profesional es una naturalidad que nosotros tenemos y que tiene que ver con nuestra autoconciencia. Porque es importante la integridad, ¿no? Y la autenticidad con valentía, porque nos muestran quién eres realmente. Muchas veces decimos, oye, soy un líder íntegro, ¿sí? Pero lo muestras, tienes espacios y oportunidades para mostrarlo, y esas las eliges tú, no las pone culturalmente la organización, ¿sí? Tú puedes elegir mostrarte de una manera cercana para que la gente se dé cuenta entonces que tú eres una persona íntegra, si no, ¿cómo lo voy a decir? En un testimonio culturalmente en la empresa o incluso para marketeros. Oye, quiero hablar sobre una marca íntegra, íntegra, literalmente. ¿Qué es hacer? Mostrarla. Mostrarla, pero con stickers, no mostrando, haciendo cosas, ¿no? ¿Qué está haciendo que evidencie esto? ¿Qué está haciendo que evidencie además que es auténtico, ¿no? Que defiende posturas aunque en algunos momentos les parezcan difíciles y que de verdad pone las cosas encima, ¿no? Sobre la mesa. Yo hay momentos en los que no soy un líder auténtico, por ejemplo, porque no hablo de política. Yo no. Y tengo puntos de vista, obvio los tengo. Pero hay momentos donde también hay que tener valentía para decir algunas cosas y hay momentos donde uno dice, oye, yo elijo, sí, yo elijo, pero elijo detrás de qué? De un liderazgo que tiene o no tiene esto, ¿no? Porque de repente no quiere generar una relación complicada, porque tengo puntos de vista muy radicales de repente. ¿No? Y es importante que tomemos en cuenta desde dónde estamos liderando y cómo cada día tenemos una oportunidad para elegir algo cuando somos conscientes. ¿Sí? Hablemos de una conciencia sistémica y quiero que entonces comprendamos sistema como todo el espacio, todo lo que pasa a nuestro alrededor.
tenemos unos sistemas en casa, en nuestras organizaciones, en nuestros círculos, tenemos diferentes sistemas que se ven afectados, impactados o beneficiados, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿tú realmente tienes un interés como líder en la comunidad? ¿Te vinculas a otros? ¿No? Y además piensas en sostenibilidad, ¿no? Cuando piensas en esto, es importante, ¿no? Durante muchísimos años y hay aún mucha gente que sigue pensando que sostenibilidad tiene que ver con medio ambiente y con responsabilidad social, y finalmente sostenibilidad, gracias a Dios, una de las bendiciones también de este contexto, es que sostenibilidad tiene que ver con todo, pero también con nuestra forma de ser coherentes y consecuentes frente a otros, ¿no? Cómo nuestras marcas son sostenibles, cómo las relaciones que se generan son sostenibles en el tiempo. Y ahí, de hecho, de la manera personal, tú vas de alguna forma de repente cambiando amigos. ¿No les ha pasado a ustedes que tenían unos amigos antes que veían más y ahora obviamente no vemos a nadie, pero frecuentas menos? ¿Tus relaciones también son sostenibles o no? ¿O qué valores tienes en relación a esas relaciones que hacen que aun cuando aparezcas y te vayas de repente por momentos, siempre la gente te tenga presente? ¿Cómo hacemos para gestionar marcas desde ese lado? Hoy que pasamos de repente de una marca a otra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relaciones estamos generando? Para nosotros, este radar y este espacio de liderazgo consciente no solo tiene que ver con personas, lo dije al principio, es individual y colectivo. Y cuando se lleva el colectivo, incluso se vuelve una súper oportunidad de transparentar todo lo que tenemos, ¿no? Y de generar contenido diferente, como profesionales, como marca, como equipos, dentro de nuestra organización, fuera de nuestra organización, ¿no? Interpersonal, interáreas, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? Y lo otro es tomar cómo soy coherente, ¿no? En este caso, en este pensamiento sistémico que tengo, cómo lo que busco es este funcionamiento a largo plazo y pienso y actúo, ¿no? La coherencia que tantas veces además hemos compartido como un gran concepto, Milton, para hablar, ¿no? Por último, el tema del logro, que es lo que buscan las empresas, ¿no? Buscamos alcanzar ese objetivo, todos, además, de manera personal o no. Y está el enfoque estratégico, el tener ese propósito y visión claro, pero además que cómo estoy comprometido con él, ¿no? No es, oye, tengo este propósito, ya, pero ¿cómo evidencias que estás comprometido con eso? Tu visión, tus relaciones en el día a día y las decisiones que tomas están en función a esto, ¿no? Y realmente entonces orientado al objetivo, pero siendo qué. Entonces hemos visto que toda esa parte superior está llena de oportunidades tan fuertes como toda esa parte que hay de oportunidades, ¿sí? Porque tenemos cosas que nos alejan de todo lo que hemos visto si es que no somos conscientes nuevamente, ¿no? De qué cosa nos aleja de estas nuevas oportunidades que tenemos. Y de verdad, el cumplimiento, que es una cosa de, oye, yo estoy cumpliendo con lo que me dices. ¡Auch!, ¿no? ¿En qué momento, si a mí me dicen eso, yo digo, escúcheme, ¡ay! ¿En qué momento le di una instrucción, ¿no? Me da como, ¿no? Y de ahí me pregunto, ¿yo hice eso desde mi rol? ¿O esta persona eligió solo tener ese espacio de cumplimiento? Y eso genera nuevas conversaciones de valor, ¿sí? Muy buenas organizaciones. Entonces la pregunta es, cuando estás en el cumplimiento, estás en este espacio conservador, complaciente, perteneciente, pasivo. ¿Quiénes no queremos pertenecer? A un espacio cultural, a una organización, a un grupo de personas. Y hoy más que nunca, en un trabajo donde finalmente tengo un salario y puedo mantener a mi familia en un contexto tan complejo como este. Normalmente yo te voy a decir sí, ¿no? No me la voy a jugar de repente con cosas nuevas porque mi forma es conservadora, ¿no? Porque digo, las cosas están escritas, muchas empresas y muchos grupos dicen, porque las reglas están así, así se hace aquí, ¿no? Y yo no busco hacer nada nuevo. Si me piden algo, yo digo, sí, 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 sí puedo, sí, claro, por supuesto, ¿no? Yo estoy cumpliendo con lo que dicen, la norma dice, la gente dice, la estrategia que planteamos así lo dice. Y uno dice, eso es perfecto, ¿no? En el liderazgo antiguo tú decías, qué maravilla, con esta persona tener uno de estos, va a hacer todo lo que yo le diga, pero ciertamente está cumpliendo y se está perdiendo nuevas oportunidades para hacerlo. Y entonces, si yo tengo una persona que tiene muy claras las reglas y tiene muy claro cómo se hace aquí, eso no es una desventaja. El tema es que solamente vea eso como una opción, ¿no? Luego, desde este mismo espacio vemos la protección, ¿no? Y muchas veces mantenemos distancia, o somos muy críticos. ¿Cómo si mantengo mi distancia contigo te vas a dar cuenta que soy íntegro? Porque alguien más te lo dice, alguien que esté más cerca,
o porque la marca se acerca a mí. Pero en las relaciones personales, ¿cómo me doy cuenta con eso? Soy crítico y soy autocrítico y a veces pasa. Yo soy muy autocrítica, pero todo el mundo dirá, oye, si esta se critica así a ella en mi equipo, imagínate que hacemos algo mal nosotros, ¿no? Y no me conocen lo suficiente porque me mantengo distante, ¿no? Y en algunos casos mi ego me gana, ¿no? Entendiendo siempre como lo que entendemos en Paradero desde ego, como este espacio del ego, aquel que te protege a no equivocarte, ¿sí? No ego como el que me creo lo máximo, ¿no? No, ese ego que hace que tú reacciones desde otro lugar en tus espacios. Y por último, este espacio de control del que les hablaba, ¿no? Y es que de verdad yo quiero un resultado impecable, pues ¿quiénes de nosotros no queremos que todo sea perfecto, ¿no? Y nos exigimos un montón, ¿no? Entonces yo digo, oye, yo me sobreexijo un montón y soy súper crítica con mi trabajo, pero soy una súper líder. Sí, de repente sí, ¿no? El tema es si eres consciente de que, ¿qué le estás dando al otro en esta relación que tenemos? ¿Cómo estás impactando en la vida con el otro desde esa visión? ¿Qué tanto estás siendo colaborador si tú te sobreexiges mucho y quieres ser perfecto, ¿no? ¿Cómo estás manejando tu ambición en una organización en relación al equipo? ¿No? Y cómo estás midiendo además qué tan enérgico y controlador eres. Yo te lo dije hace un momento. Hay momentos en los que a mí me desespera la situación y digo, ya, chicos, se acabó, chicos, ya, así, esto vamos a hacer, ¿ya? Listo, se acabó. Y uno puede decir, ya, reaccionó, pero les diste tiempo, les diste pues, la oportunidad, mostraste por qué tu controlador sale. Y ciertamente, desde que yo me aproximé a este modelo de liderazgo universal, cuando me sale eso, también digo, espérense un ratito, ¿no? Espérense, ya, esa fue mi reacción total. Ahora esperen, voy a respirar porque de verdad lo que tengo es pánico de que ustedes no, ¿qué cosa quieren? No, Mariela, sí queremos que elijas tú, pero ¿por qué? O sea, ya, quiero elegir, pero no la única opción que tengo en mi cabeza, coméntenme más cosas. Entonces ahí es donde comienzas de repente desde ese espacio de conciencia a decir, oye, voy a ver sinergias, ¿no? Voy a mostrarles que también tengo miedo. Voy a decirles cómo estamos impactando, que si yo todo se queda mi cliente con mi punto de vista, de repente estamos perdiendo porque el punto de vista de los otros, aunque parezca ilógico, puede ser los puntos de vista de ese colaborador, ese cliente que está del otro lado. Pero cuando tomas conciencia de, reaccioné, no es que ya la fregaste, es que literalmente es respira y date cuenta cuántas posibilidades tienes desde el espacio de conciencia, ¿no? Tomar conciencia nos da poder. Sí, mucho, pero para influenciar, generar valor, impactar y mucho más. No del poder que conocíamos antes, sino de este que tiene mayor sostenibilidad, espacio en el tiempo y que genera valor a la humanidad como todos, ¿no? Este radar finalmente para nosotros se vuelve una excusa para tomar conciencia y una experiencia diaria de conciencia, ¿no? Al mirarlo y tenerlo, en este caso está lleno, pero también podemos tenerlo vacío, llenado por nosotros mismos, o como parte de un profiling también, si ustedes quieren desarrollarlo de manera profesional, nos permite movernos, como están esas flechas, y movernos de un lugar al otro para ser líderes más conscientes que nos permitan alcanzar los objetivos que todos tenemos en común, ¿no? Y eso quería compartir con ustedes. Gracias, Maye. De hecho, acabas de cerrar justamente tu presentación hablando de tomar conciencia, de hacerse cargo, ¿no? Y empezaste diciendo que esto no va solamente de los líderes quienes estén a la cabeza, sino que en general quien tome o asume una posición, un rol de líder, tal vez con el propio entorno que tiene, y que además a veces uno puede, claro, dirigir una organización, pero también tienes personas cerca de ti en quienes influyes y que sin mencionarlo tal vez te ven como un líder y también tienes una responsabilidad, ¿no? Exacto. Vuelvo a decir, ¿no? A tomar conciencia y hacernos cargo, y tomar conciencia también de que el trabajo del líder tiene muchísimo que ver con un tema también de relación, ¿no? La relación que voy a lograr generar, defender, construir, que de hecho es uno de los motivos por los cuales en la Sociedad Peruana de Marketing justamente definimos un tema como este, porque además, de hecho, la sociedad está buscando también esa toma de conciencia del marketing más allá de los objetivos naturales que tiene una empresa, ¿no? Objetivos ya, digamos, ya de mercado, el tomar conciencia, ¿no? Un marketing que, si bien tiene un objetivo claro en algún resultado, también lo tiene en la generación de relación. Y va con relación con los clientes y también ya con la sociedad, que es algo que ha sido transversal, creo yo, en las empresas que tomaron conciencia, por supuesto, ¿no? Y que el marketing forma parte de, porque realmente el marketing lleva la voz de la empresa
para lograr un objetivo, pero termina siendo la voz de la relación, o debería serlo, ¿no? Importantísimo lo que nos has presentado. Y ahora doy el pase a Mariana, quien tras su experiencia y justamente, ¿no? El rol reciente, la responsabilidad reciente que ha tenido a nivel nacional, ¿no? Justamente con la empresa en un momento tan importante como es CADE, con el posicionamiento que ha tenido y que Mariana justamente buscó transformar, y creo que y fue bastante bien desde el planteamiento mismo, ¿no? Del evento, pero además Mariana, con su experiencia en general, creo que tiene mucho, mucho que decirnos a nivel de liderazgo consciente. Mariana. Gracias, Milton. Sí, efectivamente me tocó asumir un desafío inmenso que es ser la presidenta de este CADE 2020, el CADE de la pandemia. Y la verdad que fue buenísimo porque me dio el espacio para justamente transmitir ciertas ideas y mensajes que creo que son súper importantes para nuestra sociedad en el momento que estamos atravesando y que tienen que ver con propósito, con liderazgo consciente y con esta idea de la interrelación, cómo estamos todos interrelacionados, que no podemos vivir en burbujas, que hay una dependencia entre todos nosotros y que el bienestar de uno es imposible sin el bienestar de todos. Entonces, sí, yo la verdad que estoy muy contenta de que haya tenido la oportunidad de tener este espacio. Pero ahora que escuchaba a Maye y su descripción de este modelo de liderazgo universal, a mí me gustaría compartir dos experiencias. Una de pandemia y que tiene que ver con la pandemia, que es esta experiencia y todo este camino de liderazgo personal que está asociado a la creación de la marca UPC. ¿Ok? Y el otro es uno que es plena pandemia, que es esta experiencia que yo viví, que estoy viviendo, porque sigo viviéndola, como presidenta del directorio de Future Schools, que es una cadena de colegios que está fuera de Lima. Entonces, empiezo por todo este camino y mirando de ahora hacia atrás, este camino de creación de una marca como la UPC, en la que soy, para los que no lo saben, soy cofundadora de UPC, o sea, yo creé esta universidad junto con otros socios, y además fui primero emprendedora y gestora de UPC, y cuando esta pasó a ser parte de la red Laureate, yo fui elegida como gerente general y me quedé 15 años más, o sea, en total 25 años en la construcción de la marca UPC. Y les quiero comentar que en realidad, para hacer una síntesis, yo considero que la marca es el resultado de dos elementos que son súper importantes. La marca se construye primeramente desde de la base de un propósito muy claro, muy trascendente. Es decir, tiene que haber un propósito que vaya más allá de la generación de utilidades. Obviamente en nuestro caso no hubo ni siquiera, esa no era ni siquiera la intención cuando creamos la OPC. Nació bien, nació con un propósito trascendente. Y fíjense que es tan claro, fue tan claro desde el comienzo que la visión y la misión de UPC no han variado. Han pasado 27 años y seguimos con la misma visión y el mismo propósito con el cual nacimos, que era, queríamos transformar la educación del país en la medida que pudiéramos formar líderes íntegros que transformaran la realidad, que es decir, transformaran al país para que sea un país mejor para todos. Esa era nuestra intención, ese era nuestro propósito y queríamos hacerlo de manera diferente. Y ahí viene la parte de este eslogan que también nació con nosotros y que ha sido y que se sostiene, que es el eslogan que está asociado a la marca UPC, que es exígete e innova. Exígete como persona para ser un líder e innova, es decir, transforma tu realidad a través de la innovación, a través de eso, de la innovación como herramienta. Entonces, esta idea digamos, de que una marca se sienta sobre un propósito claro para mí es súper importante, porque finalmente la marca lo que hace es transmitir ese propósito hacia afuera, hacia adentro, hacia todos lados, y tiene que tener tres características para mí. Tiene que inspirar, o sea, la marca tiene que inspirar para que transforme la realidad. O sea, tiene que pasar algo porque tú existes, ¿no? Algo tiene que cambiar. Lo segundo tiene que ser una marca que activa comportamientos diferentes, o sea, cambia comportamientos. No es una marca que tú admiras o respetas, sino que si tienes asociación con esa marca, tienes que activar algo en ti, algo que te moviliza, te mueve a hacer cambios positivos en tu vida. Y tiene que ser sumamente consistente en todo. Es decir, todo lo que tú haces como organización tiene que ser consistente para que la marca sea consistente.
Y les doy un ejemplo, ¿no? Me acuerdo que en el momento que íbamos creciendo, etcétera, yo hablaba de que si nosotros queríamos formar líderes íntegros, tendremos justamente, como decía Maye, ser modelo de integridad. Nosotros tenemos que modelar integridad. Desde los líderes a toda la organización, uno de los grandes valores que se instituyeron dentro de la organización fue la integridad. Es decir, somos lo que parecemos. No escondemos nada, somos transparentes, somos íntegros, y creemos, en lo que creemos lo podemos defender con seguridad y conciencia porque nace de esta autenticidad de la cual habla May. Y yo te diría que un segundo ejemplo fue, no solamente es el fondo de los valores, como la integridad, una cultura íntegra basada en el servicio a los demás, sino que además todo lo que ves y cómo te comunicas tiene que ser consistente. Entonces, por ejemplo, yo tengo que reconocer que fue una de las primeras, creo que fue la primera universidad que se puso a trabajar en qué sientes cuando entras a un campus. Y ese campus de Monterrico, el primer campus, que fue construido por partes, no fue pues un diseño de plan maestro, no, o sea, íbamos aprovechando oportunidades, comprando una casita, comprando otra, pero en medio de todo ese desorden y del crecimiento emprendedor que es natural, en mi cabeza y en la cabeza de mi equipo fue surgiendo un plan maestro que tuviera ciertas características y que se construyó, a pesar de lo difícil que fue, se construyó mirando hacia adentro, hacia una especie de espacio abierto donde la comunidad educativa siempre se podía encontrar. Teníamos una especie de espacio interior. No fue un conjunto de edificios, sino que tenía todos los campus en el futuro han sido construidos siguiendo ese modelo. Tiene una rotonda, chiquita, grande, mediana, pero donde es el espacio de encuentro. Había mucha tensión en nuestro crecimiento, porque a veces crecíamos y el espacio faltaba, y entonces hicimos un poco de Feng Shui, ¿no? Aunque parezca mentira, y pusimos el elemento del agua. El agua es un elemento que tú entras a cualquier campus de la UPC y vas a encontrar que hay un elemento de agua. Agua que corre, agua que fluye, no agua estancada, agua que fluye, y parece mentira, y hicimos paisajismo de la parte verde. O sea, tú entras y el paisajismo, la iluminación no es improvisada, ha sido trabajada para que sea consistente con esta marca, que lo que hace es transmitirte este modelo de ser consistente con todo lo que hace. ¿No? Este es solamente un ejemplo de eso. Creo que es importante en la comunicación que uno siempre cree que la comunicación es como un checklist, ¿no? O sea, yo ya transmití ciertas cosas en términos de cómo construyes un diálogo que vaya construyendo la personalidad de tu marca. La marca tiene personalidad, tiene un carácter. Y una de las cosas que yo fui descubriendo es que para crear credibilidad en la marca y para poder darle un carácter consistente, una personalidad que fuera reconocida, ya no es un checklist de ya cumplí con hacer mi visión, misión y transmitir determinadas cosas acerca de mi marca, sino que es un diálogo permanente. Todo lo que dices, todas las comunicaciones que emites, por más chicas y más grandes que sean, están hablando de tu marca. Desde el letrero que pones en el campus, ¿no? Hasta el gran comunicado y pronunciamiento que haces. O sea, todo habla y no es como digo, no es un checklist, es un diálogo constante, permanente con tus stakeholders, que es también consistente con tu marca. Es un diálogo que tiene que ser justamente consistente con aquello en lo que tú crees. Entonces, la marca se construye, como te digo, desde el propósito que es, este propósito que es claro, trascendente, tiene que ser compartido. Tú tienes que preguntar a todas las personas que están tus colaboradores, y todos tienen que poder decirte que se sienten orgullosos, conectados emocionalmente con esta marca y con este propósito. Y eso trabajamos muchísimo en eso, no solamente en asegurar que el clima organizarse sea el adecuado, sino que además que hubiera engagement. ¿Engagement con qué? Con el propósito y con la marca. Y que ese engagement fuera personal. Y finalmente que fuera activado, es decir, que tú lo puedas ver. El propósito lo tienes que poder vivir, no es algo que está colgado en la pared. Tú tienes que respirar ese propósito en el tiempo, y especialmente cuando te equivocas, cuando fallas, cuando todo sale mal, es ahí cuando tiene que surgir ese propósito en esas características que finalmente son parte de tu ADN, ¿no? Y obviamente el propósito, digamos, de UPC es un propósito social,
no tuvimos que crear un propósito social porque ya sentíamos que lo teníamos, que nos permitió ser muy enfocados y ha orientado, la verdad, tengo que reconocer, todas la estrategia y las decisiones que hemos venido tomando a lo largo de los años. Nos ha enfocado siempre en qué es lo que teníamos, cuál es el siguiente paso a dar para seguir construyendo esta marca. De hecho, el propósito se sienta ahora sobre el liderazgo consciente. Y eso es una historia personal. O sea, yo obviamente he ido desarrollando un liderazgo consciente desde que creé hace muchos años, muy joven, la Cibertech y después PC. Y tengo que decir que efectivamente el liderazgo consciente es la base de poder crear un propósito y una marca. Si no tienes ese liderazgo consciente, te vas a desenfocar, ¿no? Esa claridad de propósito y esa marca consistente es difícil construirla porque va a ir variando en el tiempo. Por eso es que las marcas a veces uno no las entiende. O sea, ¿qué representan? ¿No? Porque, claro, porque no ha habido un liderazgo consciente que ha creado ese propósito que ha terminado de construir la marca. Y ese propósito está basado ese liderazgo consciente está primero que nada en algo que gracias a Dios tuve la suerte de poder hacer desde temprano, reconocer que lo primero que había que hacer era hacer autoconocimiento. Si yo no me conozco a mí misma como líder, si no sé qué botones me mueven para acá o para allá, como decías tú, Maye, que cuando estás estresada, ¿qué haces? ¿Controlas? En mi caso, por ejemplo, yo tuve que reconocer en el momento que cuando me estreso, me borro de la foto. O sea, desaparezco hasta que sienta que puedo regresar. Entonces, eso yo, por ejemplo, el saber que eso me pasa me ayuda a no desaparecerme, a saber que voy a tener que asumir esta parte del coraje de decir, a pesar de que quiero desaparecerme, voy a estar presente en este momento difícil. Entonces, esto parte del autoconocimiento, que es una de las primeras características, esta conciencia que te permite entenderte a ti mismo, hacer introspección. Y hablando digamos, un poquito del tema de la pandemia, que digamos, esta tormenta horrible te permite colocarte en el ojo de la tormenta, donde efectivamente no hay nada, todo es invisible en la punta de tu nariz, pero tú estás en el ojo de la tormenta y tú no te dejas llevar por estos vientos. Esa serenidad te la da ese autoconocimiento, esa capacidad de introspección que te permite hacer pausas y tener claridad con respecto a lo que está sucediendo frente a ti y no tu pasado, tu futuro, tus miedos, y de alguna manera te permite reaccionar, no reaccionar, sino responder no desde el miedo, ni desde la rabia, ni de sentirte abrumado, sino desde esta claridad, serenidad y paz que te da saber que estás haciendo lo mejor que puedes dadas las circunstancias. ¿Ok? Entonces, ese liderazgo que está basado en valores superiores, yo he descubierto con el tiempo que tiene 5 características que son súper importantes. Esta primera, que es clave, pasar por un proceso como el que pone Maye, que te vas y entras una y dices, yo sé cómo soy, yo sé qué me mueve, qué no me mueve. Y luego eso te permite ser vulnerable. ¿Qué significa? Que seas capaz de bajar la guardia. En el momento, porque uno tiende a protegerse, es verdad, el ego es lo que hace que te protejas. Bueno, tienes que ser capaz de sacar el ego y bajar la guardia para poder enfrentar aquello que tienes por delante por lo más pánico que te dé. Y eso es la vulnerabilidad, esa capacidad de bajar la guardia está asociada al coraje que tienes que tener para enfrentar, no importa lo que tengas por delante. Y es exponerte, porque el terror es auténtico. O sea, yo he enfrentado momentos en qué sentido que aquello que me estaba amenazando iba a destruir la universidad. Era tan grande la amenaza que iba a ser el momento en que todo este proyecto que había construido se iba a destruir. Esa es una, esa es la segunda. La tercera, empatía. La empatía ahora, por ejemplo, la pandemia ha sido clarísimo qué importante es tu capacidad de conectar con tus propias emociones, primero para poder ser empático con los demás y conectar con lo que el otro está sintiendo. Y te permite ser inclusivo. O sea, justamente si no eres empático, te vuelves justamente, está bien con mi grupo, pero el resto no sé, ¿no? La empatía te permite expandir tu capacidad de ponerte en los zapatos de todo el mundo y no solamente de tu grupo de influencia. Luego viene la compasión, que es la capacidad de poder tener actos que demuestren que sí me importa, y es verdad, y es auténtico, sí me importa. Lo que estás sufriendo me importa, y estoy haciendo todo lo posible para acompañarte en este momento de dolor, y yo creo que los líderes tienen que ser justamente lo que ha faltado es que los líderes personalmente se muestren visiblemente como seres compasivos y empáticos. Han demostrado empatía y compasión desde su escritorio.
pero no han sabido, y yo creo que hay algunos ejemplos de que esto está cambiando, pero en general tú no veías esos actos de compasión y de empatía porque se veía entonces que era un líder débil, ¿no? El ser compasivo y empático no estaba asociado con la imagen que teníamos de líder fuerte, firme, ¿no? Y finalmente la humildad, que te permite no ser, o sea, liberarte de todo tipo de arrogancia y saber que una sola persona no puede construir el propósito en la marca, que no soy yo. Y una de las formas que yo creo que puedo demostrar de que eso ha sido importante es que, por ejemplo, a pesar de que yo fundé la universidad, nadie sabía, mucha gente nunca se enteró, porque no era yo, era la universidad, era que tenía que tener, la UPC tenía que tener su espacio. Y yo, aunque había sido fundadora y mis otros socios hicieron lo mismo, pusimos a la universidad primero, nosotros estábamos detrás y nunca dejamos que el ego nos domine y quisiéramos obtener reconocimiento por ser los creadores de la universidad. Es más, el que salía a hablar era el rector, que a quien le correspondía hablar, a los rectores que tuvimos eran los que tenían que salir. Entonces, ese conjunto de, digamos, de características son las que yo creo que ahora, hablando de mi experiencia como presidente del directorio de Futura Schools, que quiero mencionar rápidamente, han sido para mí una experiencia que me ha permitido entender qué importante es ese liderazgo consciente cuando enfrentas una crisis tan difícil como la que hemos enfrentado ahorita con la pandemia. A mí me tocó ser presidenta del directorio de esta cadena de colegios que está en regiones, en 6 ciudades de Lima, para clase media baja de Perú. Son 10 colegios. Y me tocó justamente enfrentar el estado de emergencia el día en que ya habíamos empezado clases y tuvimos una crisis digamos, de pasar a lo que yo llamo una primera fase de aulas, las aulas vacías. Todas las aulas vacías y toda la gente en sus casas. Y en una red de colegios donde el modelo era 100% presencial. 100% presencial. Y en muy poco tiempo tuvimos que hacer un esfuerzo organizacional inmenso a cargo de un gerente general que acababa de entrar en diciembre, que era su primer encargo de gerente general y que no conocía el sector. Y lo estaba conociendo. Entonces le tocó ser presidente del directorio en ese momento en que el mundo se nos puso patas arriba. Entonces, ese primer desafío de decir, ok, vamos a ir a educación virtual porque no queda otra, de un momento a otro, sin haberlo hecho antes, sin que esto hubiera un modelo referente, porque la educación básica en la mayoría de los países es presencial, me hizo reconocer que el propósito está asociado a la resiliencia. Lo pudimos hacer porque el propósito estaba claro. Y ese propósito nos hizo fuertes. Fue muy duro esa fase. Pero como el propósito estaba claro, para mí fue una comprobación de esta teoría que estamos hablando y la vi frente a mis ojos. Todas las decisiones se tomaron desde el centro del propósito, lo que nos permitió claridad. Después, obviamente, una de las cosas que fue muy importante es que esta marca era muy joven. Todavía no había desarrollado suficiente relación con sus stakeholders. Eso nos pasó la factura, porque la comunicación con los padres, o sea, demasiado joven como para poder haber establecido, cosa que con UPC no pasó. Yo soy directora de UPC y también la viví la pandemia en UPC, fue una historia completamente distinta. Acá la relación con los stakeholders, al día siguiente nos dimos cuenta que entramos en tensión y conflicto con todos. Con los padres, con los colaboradores, con los niños, con el gobierno, todos los proveedores, todos los stakeholders. Y yo ahí comprobé nuevamente que esta relación de confianza con stakeholders y gestión de stakeholders es tremendamente importante y que ahí aprendimos que el lenguaje y la comunicación de la marca no había una buena relación entre la marca, lo que significa, y la comunicación que teníamos con los stakeholders, y hemos hecho un trabajo de alineamiento bien importante, ha servido muchísimo. Y también se despertó el liderazgo activista, porque vino una avalancha, un aluvión de legislación populista, ¿no? Que exigía que cobráramos el 50% y que ¿no? Era imposible. Y entonces tuvo que despertarse este liderazgo activista que yo creo que ahora es muy importante, que es el líder tiene que tomar postura. Tiene que tener una postura en temas de interés nacional. Y si estás en el sector de educación, te toca temas de interés nacional, específicamente el sector de educación, pero también puedes opinar en otras cosas. Pero por último, lo menos que puedes hacer es ejercer un liderazgo activista. Entonces nos tocó a mí, porque el gerente era muy nuevo, me tocó escribir artículos, tuitear, hablar con el gremio, fortalecer el gremio de colegios. Había que establecer una relación de diálogo. Después pasamos una etapa de ya transformación digital cuando la ola bajó.
Y ahí yo me di cuenta que, digamos, qué importante era tener una cultura ágil. Y esa también la creas con liderazgo consciente. Gracias a Dios, en Future Schools, en UPC ya la cultura era muy ágil, las sesiones muy rápidas, mucha agilidad para responder. En Future Schools era un poco más lento, pero efectivamente me di cuenta que todo lo que invertiste en talento y cultura ahora te está dando rédito. O sea, eso que decías de ¿para qué hago tanto, para qué invierto tanto en escoger bien el talento? ¿Para qué invierto tanto en crear cultura de performance y de, ¿no? Bueno, cuando viene una crisis dices, gracias a Dios lo hice. Gracias a Dios tenía yo en Future Schools un equipo sólido, habíamos invertido en un equipo directivo muy bien, quizás nuevo, pero muy sólido, muy consolidado, y que habíamos trabajado ya cultura con los docentes, y entonces eso no saben lo increíble que fue poder hacer uso de esa cultura para hacer los cambios rápidamente, porque cambió todo, todo cambió. Y una cosa que también es bien cierta es que eh, yo he tenido la experiencia y sin ser infidente, me tocó contener emocionalmente este joven gerente general que tiene menos de 40 años, porque el impacto de estrés y agotamiento físico, emocional y espiritual que este chico tuvo que pasar fue extremo. Nunca he visto una cosa igual. Y entonces me tocó estar muy atenta a esta contención emocional y traté de trabajar con él ya de manera muy intuitiva, ciertos elementos de liderazgo consciente que te ayudan a poder manejar, a poder salir sano y salvo de esta situación, a no sentirte abrumado y entrar en shock. Yo sé que hay casos de gerentes burnout, o sea, simplemente ya no son operativos, no pueden tomar decisiones, perdieron toda capacidad para actuar. En este caso yo fui muy consciente de que efectivamente esto era extremo y traté de introducir, y claro, una de las cosas que yo voy a promover y voy a seguir promoviendo es que los líderes de las organizaciones pasen por estas herramientas, y yo obviamente pasé por otras parecidas, para que comiencen a desarrollar ese liderazgo consciente. Y finalmente pasamos ya a la fase 3, donde estamos en reinvención. Este año ya en Future Schools estamos en otra etapa, ya la transformación digital está caminando, pudimos hacer un año escolar 100% virtual y ahora estamos empezando a ver y hoy qué oportunidades se presentan ahora que pasó la ola. Y la verdad, ¿y qué capacidades organizacionales tenemos que desarrollar? El liderazgo consciente te permite saber qué tienes y qué no tienes, qué es lo que te hace falta. Y en el caso de UPC, en el caso de Future Schools, por igual, yo me estoy cuestionando eh, si es necesario pasar a una forma diferente de elaborar estrategia. El plan anual ya no tiene sentido. O sea, hay que votar adelante esta reunión de anual de estrategia para los próximos 3 años. Yo creo que ya fue. Y estoy pensando en seguir los consejos de uno de los expositores del CADE que traje, que es Pascal Finet. Les aconsejo que vean su presentación porque fue espectacular, sobre cómo enfrentar este presente incierto, ¿no? Y este futuro buca, post pandemia. Y él lo que aconseja es que las organizaciones tienen que entrar a ciclos con toda la organización, ya no es una cúpula, sino una organización en su conjunto de diferentes roles, tiene que entrar en un proceso de diseño, no, de descubrimiento, diseño y ejecución continuo, donde vas testeando hipótesis, o sea, descubres algo nuevo, diseñas la respuesta, ejecutas y vuelves a empezar. Y esta no tiene un espacio en el tiempo, es continuo, es permanente. Créanme, eso de ahí no es algo que las organizaciones estén acostumbradas a hacer. Y creo que justamente el liderazgo, le corresponde al liderazgo ser consciente de que eso es lo que se necesita y empezar a trabajar las capacidades organizacionales. Bueno, espero que esto haya servido. Es mi testimonio personal, 2 vivencias importantes sobre el tema del liderazgo consciente. Gracias. Gracias, Mariana. Wow, sí que estaba justo escuchándote y un poco también buscando una conclusión a tu cierre, ¿no? Porque yo decía, está hablando, claro, de la etapa, digamos, de normalidad, con sus Nueva. retos normales de la UPC, la normalidad, y la nueva etapa, mucho más compleja con Future Schools, y siendo la más compleja, en tu cierre se siente actitud, inspiración, optimismo, y no porque se ignore la realidad, sino porque se toma total conciencia de la realidad. Como Sí, comentas, hay un es lo que es. propósito felizmente, ¿no? Tienes un propósito claro, felizmente, que ayuda a sobrellevar, sortear y encontrar soluciones para
los tiempos complejos, que finalmente tiene que ver mucho con la toma de conciencia, ¿no? Pero es una toma de conciencia, yo creo que con criterios que te permiten ser consciente y saber cómo gestionar, ¿no? Porque a veces uno puede ser consciente y sincero y dices, ya, pero no tengo Ahora, cómo. Que tampoco está mal en el sentido de que sí tomas conciencia, pero te falta la experiencia, las herramientas, los criterios para hacerlo, ¿no? Y también me hiciste recordar, el Foro Económico Mundial este año, hace poco, ha compartido como que las 5 características que se viene para lo que va a ser ya el futuro del trabajo, digamos. No sé qué es lo que van a enfrentar las organizaciones, ¿no? Y entre muchas que habla obviamente de sensibilidad tecnológica, business intelligence y tal, hay 2. Una es liderazgo del cambio, pero del cambio constante. O sea, esto en adelante, ¿no? Habla también de una culturización corporativa, pero el quinto es gestión de la crisis, también continua. No solo incertidumbre, sino crisis. Y claro, entonces es un poco como que entender, y creo que lo decía hace un momento, ¿no? Que aunque milagrosamente hubiera una vacuna, los retos van a estar ahí, a ese nivel de complejidad. Más allá inclusive de que te recuperes, tal vez sea lo nuevo. Lo has dicho, ¿no? O sea, descubrimiento, diseño, ejecución. Cambio constante, búsqueda de soluciones constantes, y eso te lleva a un liderazgo diferente y una organización en general toda que ya se enfoque en ello y aprenda a hacerlo, ¿no? Sí, realmente es tal cual, creo que en parte lo estamos viviendo. Ojalá y cada vez más empresas, más personas sean conscientes para empezar a cambiar aquellas que lo necesiten, que igual, o sea, creo que lo necesitemos, porque realmente esto es un aprendizaje de día a día. Y justamente por ello, ya pasando ya a la parte de preguntas, quería preguntarle a Maye, justo con lo que como acaba de cerrar Mariana, ¿no? Con ya esta nueva etapa para todas las organizaciones, ¿no? De un descubrimiento, diseño y ejecución, esto que dice el Foro Económico Mundial a nivel de liderar el cambio. No es que vas a proponer un cambio, no, el cambio está enfrente, liderarlo, ¿no? Lo que en un momento decía Xavier Marcet, que lo decía ya hace un tiempo, gestión de la incertidumbre, ¿no? Lo decía prepandemia, ¿no? Gestión de la incertidumbre, sí, ahora ya no es una opción y es que tú te tienes que dar cuenta, es la realidad del mundo, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Porque justamente, ¿no? En aquellos líderes, y como también dijiste, ¿no, Maye? O sea, no líder solamente de quien dirige, ¿no? En aquellos que van a tomar una posición de liderazgo o quieren liderar su propia vida y en quienes influyen, ¿cuál sería el primer paso para tomar esa conciencia, pero algo más, ¿no? En este proceso de aprendizaje, porque Mariana nos cuenta su experiencia aprendida en varios años, en varias gestiones, en acertar, en equivocarse, te lleva justamente a una preparación en tiempos complejos, ¿no? Pero quien nos comentaba, el joven quien estaba a cargo de Futura Schools, evidentemente, ¿quién estaba preparado para una dirección en un contexto tan complejo y más aún en la educación que se virtualizó de un día para otro y no tenías cómo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Primero, para ser conscientes, darnos cuenta del momento en el que estamos, y lo segundo, May, mientras vamos aprendiendo, o sea, ¿no? Ese día a día, ¿no? O sea, ¿qué camino? Porque me estoy poniendo en el lugar aquel, no sé, yo tomo conciencia de los nuevos retos que tengo, ¿no? O que de pronto lo estuve haciendo mal durante la pandemia, lo estuve haciendo mal porque no estaba preparado, pero ok, ya descubro que sí, aquí hay un camino, de verdad tengo que tomar más conciencia, tengo que enfocarme en definir o terminar de definir mi propósito, o si lo tenía bien puesto, cómo lo estaba ejecutando, qué hacer en el día a día mientras voy aprendiendo. Ahí entraría, bueno, no sé, un coach que me ayude, buscar un mentor, ¿qué hago mientras voy, por ejemplo, Maya, aprendiendo contigo la metodología que tienes, pero que igual, por mucho que yo la tuviera así como Matrix, no insertado, hasta que la ejecute y tal, ¿qué puedo hacer en el día a día, siendo consciente de lo que me falta como líder para poder tomar las riendas en lo posible de mi organización ahora mismo, ¿no? O sea, tratar de sobrellevarlo. ¿Qué es lo que recomendarías? Mira, lo primero que le voy a decir a la gente es respira, ¿ya? Y es súper, súper loco porque nos mantenemos como que con la respiración, así como que, y desde ahí actuamos. Entonces, de verdad, físicamente y fisiológicamente, no tiene oxígeno nuestro cerebro, para empezar. Entonces, somos reactivos y solamente nos enfocamos en lo que conocemos. Entonces, primero es respira, y la primera creencia que tienes que romper es no tengo tiempo para eso.
porque ciertamente el tiempo que te tomes en este momento, no para hacer una pausa, o no estoy hablando así, estoy hablando de, o sea, mínimo esto, ¿ah? No te estoy pidiendo que hagas, no, en mindfulness, un toque, no, te estoy pidiendo, toma una respiración, toma esa creencia de no tengo tiempo, porque ese tiempo te lo va a robar después con toda la vida, el proyecto, el contexto, la ciudad, el mundo, hoy que estamos cerca que nunca, te lo va a tomar. O sea, no eres una persona estratégica contigo mismo como individuo y como ser humano si no te tomas ese tiempo. Uno, respira. Lista qué creencias tienes sobre el momento que estás viviendo. ¿Sí? Creo que eso no voy a poder, creo que no tenemos las opciones, creo todo lo que creas. Y fue, yo creo que no podemos, yo creo que esto va a durar más, yo creo que esto se va a ir pronto. Lista todo. Y luego ponte a ver, tipo, si es una creencia validada o invalidada. Y aún siendo validada, si puedes continuar con ella porque ya la viste. Yo creo que no tengo tiempo para esto. Listo. Entonces, ¿qué vas a poner? ¿Es válida? Sí, es validada porque me han dado 3 semanas y antes lo hice en 8 meses. Listo, ok. Está validada, no tienes tiempo. ¿Qué vas a hacer con el poco tiempo que tienes y a qué te vas a comprometer con el poco tiempo que tienes? Y entonces a partir de ahí comienzas a actuar de una manera consciente. Hablamos de agilidad, y de hecho Mariana lo ha comentado. Agilidad no es otra cosa que conciencia. Agilidad no es Scrum, agilidad no es herramientas. Agilidad es conciencia personal y como consecuencia, o sea, conciencia individual que genera como consecuencia una conciencia colectiva. Entonces, cuando lo vas a hacer de manera individual o en el grupo, ¿no? Tenemos este proyecto, chicos, ¿qué creemos sobre esto? Y quiero escuchar a todos, ¿no? Y si es algo que no nos deja avanzar, tipo, frente al objetivo, otra cosa que siempre lo repito y soy recontra chinche, porque los que me escuchan decir de nuevo, Mariela, con lo mismo, es, tienes que tener claro lo que quieres conseguir, el nano que quieres conseguir, esa nana cosa de, ¿qué quiero conseguir? Que no es lo mismo al problema a resolver. Y esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Lo que quieres conseguir tiene N problemas que hay que resolver quizás, y también tiene N cosas que son positivas. ¿No? Desde ese mismo lugar, yo te digo, venimos acompañando a N líderes en organizaciones que literal tienen parálisis por análisis, ¿no? Literal, ¿no? Y además me llaman, quiero hacer planeamiento, Mariela. A mí me da taquicardia, ¿no? Planeamiento, ¿de qué haríamos? O sea, planeamiento entendido como válido, ¿no? Planeamiento entendido igual a qué, ¿no? Porque hoy ni para el año, ¿no? Y tiene que ver también con esto de tener en cuenta, Milton, y ser consciente que hay un futuro inmediato y un futuro futuro. Tu futuro inmediato es de acá mañana, pasado, tras mañana. Futuro inmediato es mañana, pasado, tras pasado, ya máximo 2 semanas si quieres. Pero hay un futuro futuro. Y el futuro inmediato y el futuro futuro están caminando a la par. Y lo que necesitan es que tú realmente tengas esto que tienen los emprendedores. Muchas organizaciones hoy están sobreviviendo porque están generando emprendimientos dentro de la organización. Este interprendedor que muchas veces se comenzó a hablar y después con la pandemia se dejó en el aire, es lo que está finalmente motivando a que las organizaciones generen nuevos proyectos, que hagan esto que decía Mariana, ¿no? Literal, descubre, diseña y ejecuta. ¿Y cómo? Con individualidad como un micronegocio, como un emprendimiento en la organización que puede avanzar. Esta pandemia ha golpeado mucho, no solamente a líderes, ¿no? Sino a áreas de mejora continua, porque de pronto estamos haciendo todo con la mitad de plata, ¿no? A áreas como innovación, para darnos cuenta que la innovación no es un área, la innovación es ese transversal que está desde todas las áreas, haciendo lo que dice Mariana, descubre, diseña, actúa, dice, y como negocios independientes, ¿no? Entonces, si vas a reclutar talento, recluta talento que haya emprendido, por ejemplo, que sepa cómo, porque va a poder liderar proyectos desde otro lugar, ¿no? Entonces, nuevamente, respira, pon en la mesa creencias y ten claro lo que quieres conseguir y ten en cuenta cómo te vas a comprometer. Y cuando hablamos de compromiso, nosotros hablamos de un triángulo, ¿no? Hablamos de comprometerme contigo, no es tener un objetivo claro solamente. Es tener en cuenta el sistema, o sea, cuáles son los límites alrededor del objetivo y cuál es la habilidad que necesito para cumplir con ese objetivo. En la medida en la que tú tengas estos 3 clarísimos, vas a poder hacer sostenible tu compromiso con otros, ¿no? Y eres mucho más claro en eso. Son algunas como que pautas así, no sé si fue mucho, pero respiren y a tomar conciencia. Milton, ¿puedo complementar? Claro, Mariana, por supuesto. Ya, primero que nada, respira. Sí, coincido contigo. O sea, la respiración hace que salgas de la tormenta y te vuelvas a colocar en el ojo a la tormenta. O como decía Lorna Davis, que hace poco la escuché, la CEO ex CEO de Danone, que me dio una forma de visualizar
Respira es como esos aparatitos donde está la nieve cayendo cuando los sacudes y de repente cae y se asienta. Bueno, el respira es dejar que toda esa basurita se asiente y entonces todo lo ves más claro, tu perspectiva cambia. O sea que respirar, número uno. La otra dos es, comienza a trabajarte a ti mismo, o sea, no te queda otra. Si no lo has hecho, empieza a hacer, busca ayuda en el sentido de trabajo personal. O sea, eso que tú dices de hacer una lista, desarrolla la capacidad de introspección, la capacidad, y hay herramientas, pero es un trabajo que tienes que darte el tiempo de hacer, aunque sea poco tiempo en el día o en la semana, pero no vas a poder hacer y sobrellevar este tremendo problema si no te autotrabajas. Trabájate. Y la tercera es busca ayuda. O sea, a veces uno le da no sé qué, pero hay gente con más experiencia, alguien en quien confíes, un coach. Levanta la mano y di, necesito ayuda. Necesito que me ayuden a manejar este torbellino de emociones que me están haciendo poco efectivo, que me están comenzando a enfermar, porque lo peor que te puede pasar es que te enfermes, ¿no? De hecho, es lo que mencionabas hace un rato, ¿no? La humildad, ¿no? Y es, oye, en serio, ¿no? Es, pide ayuda a la gente que estés alrededor. O simplemente di, no tengo la menor idea y en realidad desearía que ustedes se encarguen un momento mientras que yo me repongo, ¿no? Porque necesito pensar y necesito también escuchar otros puntos de vista, ¿no? Es súper importante eso, ¿no? Sí, tal cual, ¿ah? Yo creo que, digamos, es un proceso bien personal, el de ser capaz de respirar. Yo aconsejo muchísimo entrar, si no lo han hecho, este es el momento de empezar a trabajar mindfulness. Este es Sí. el momento de empezar a hacer, miren, yo no soy una persona que pueda meditar. Mi socio, David Fishman, es el gran gurú de la meditación. Y yo Ujú. no soy capaz de sentarme ni 5 minutos a hacer OM con él, ¿ya? Entonces, descubrí mi propia forma de hacerlo. O sea, yo hago meditaciones guiadas 5 minutos en la mañana, pero necesito que alguien me guíe en la meditación. Cada uno descubre su forma de de hacerte lo que llaman el grounding, el aterrizaje, que es Sí. esos 5 minutos que tú puedas decir que no tienes en la mañana, donde tú haces cualquier técnica que te parezca la más adecuada para ti, pero esta técnica a mí me sirve muchísimo, es la diferencia en tu día. Hace toda la diferencia Sí, en un día, en el día que vas a enfrentar. Y a sí, veces estoy también la totalmente de puedes hacer acuerdo en la noche. contigo. Sí, Sí, mindfulness, pero este es el momento de empezar a buscar y hay montones de maneras de de hecho, hacerlos. a mí me pasaba lo mismo que tú mencionas, Mariana, ¿no? Y un insight que identifiqué es que la gente decía, no tengo tiempo para. Decía, ya, pero por lo menos, o sea, sí, a veces son 5 minutos o media hora, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en ese espacio presencial, si yo no lo hacía un tiempo en la mañana, yo era un demonio Tasmania, literal en el día, ¿no? Era, ¿no? Pero también del otro lado es, ok, hay mucha gente que como tú mencionas no tiene el tiempo para eso y es, por lo menos sentado, respira, porque en Sí, serio, no claro. estamos respirando, es loquísimo y no irrigamos y no conectamos cerebro con emoción. En algún momento nuestra educación ha hecho que como eliminemos este contacto de lo que pienso con lo que siento y uno de los grandes problemas es que eso no está conectado, ¿no? Entonces no ponemos al frente eso, ¿no? Eso que tú dices, Sí. Y ahí conócete y te captura, reconócete. sí, y ahí te captura la amígdala y chao. Sí. Uf, Cometer los errores más perdiste. grandes del mundo. Sí, te captura, ¿no? Este lagarto que tenemos que reacciona con miedo y defensivo y comienzas Total. a tomar decisiones reactivas. Y eso es lo peor que puedes hacer. Los grandes errores creo que uno comete es cuando se te secuestró la amígdala. Y de hecho hay gente, por Este, ejemplo, que no cree, perdón, Milton, con esto último, que hay gente que te al- dice solamente cuenta hasta 10, ¿no? Y la gente dice, pero no, pero, tonterías. No, literalmente tu cerebro necesita entre 5 a 7 segundos para que ese secuestro emocional de la amígdala que dice Mariana, revea, se suelte y puedas conectar de nuevo tu cerebro límbico con tu neocórtex, porque no tiene que ver solamente con la onda de, ay, es que esas cosas no. Fisiológicamente tu cerebro necesita que respires para que se vuelva a conectar tu cerebro. Hay evidencia científica al respecto. O sea, por último, si Sí. necesitas evidencia científica para, para convencerte de que esto es necesario, búscala, porque ahí está. pues sí, estaba pensando ahora que las escuchaba que, claro, si es liderazgo consciente, esto tiene que ver con tomar conciencia. De hecho, es un proceso muy interno, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con reflexión, claro, si tienes que tomar conciencia, la pausa está implícita, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? No es que estás corriendo y en el momento más loco, tomé conciencia. No, 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 no. O sea, implica una pausa. Por mucho que tengas
la experiencia o que la estés ganando implica una pausa, implica ese respiro que comenta Maya y que ha reforzado Mariana, ¿no? Y coincido también cuando cuando Maya comenta acerca de, claro, que hay dos futuros, y el inmediato de 1 o 2 semanas, digamos, tal vez sea en el que algo de control tienes, ¿no? Porque en el otro, justamente creo que para ahí ya es todo un tema de mayor proyección, formación, mucho ayuda a los equipos o cómo los reformules, eso también es verdad, ¿no? Y este perfil, ¿no? De que si estás en todo caso reclutando, también enfoques en personas que tengan esta aptitud o tal vez experiencia en el emprendimiento, porque ya de por sí están, digamos que listos para no zona de confort, o sea, ya saben de qué va, ¿no? Seguramente han podido enfrentar temas de incertidumbre y eso también te puede ayudar, es verdad. Eh, Pensando en, justamente, Mariana, en el auditorio que tenemos, siendo la Sociedad Peruana de Marketing, Ajá. pensando en líderes del marketing, quienes toman las decisiones y que tienen objetivos ahora más críticos que nunca, importantes de cumplir en momentos tan, tan complejos. Hay una frase que siempre me hace un poco de ruido, pero es común, y lo he escuchado en gente en general, ¿eh? O sea, en personas que realmente, inclusive algunos, o sea, sí que trabajan mucho el marketing, que busca también la relación, pero hay una frase que creo ya está en el chip y que a veces creo que cambiándola sería un buen ejercicio de toma de conciencia, ¿no? Cuando se busca un objetivo, se habla mucho de atacar el mercado, ¿no? Vamos a atacar al mercado, ¿no? O sea, vamos a atacar al consumidor, ¿no? Entonces, y por mucho, claro, y es inconsciente, ¿ah? Eso es inconsciente, difícilmente esto va a implicar en el objetivo mismo eh, un indicador más allá que realmente lograr esta meta de mercado que busca, ¿no? Pero que podría, creo yo, muchas veces perder de vista esa otra parte, ¿no? De que, ok, llego al mercado, ya digamos que lo ataco, ya, pero más allá de eso, como rol del marketing y el de mi empresa, ¿qué más estoy generando, no? O de qué más estoy siendo consciente. O sea, ataco el mercado para lograr un objetivo y nada más. O sea, y si pudiera decirlo diferente, o pensarlo diferente, y justamente ahora que las hemos escuchado, con todo lo que dicen, ¿qué debería implicar y cómo decirlo de otra manera, pero que implique y esté alineado a lo que comentas tú, un propósito verdadero, empatía, ética y tal, ¿no? Sí, lo que pasa es que la palabra atacar al mercado viene de un paradigma de liderazgo bien directivo, bien de guerra, ¿no? O sea, estás basado en el liderazgo de la época en que aprendías los libros de guerra para ser un buen líder, ¿no? Mm, Vamos a ganar, y cuando tú ganas el otro pierde, y hay toda una implicancia ahí. Yo no sí, puedo relacionarme con ese paradigma, o sea, no hay forma, no. Claro que tengo referentes militares a veces, porque tienes que tener estrategia, pero yo no puedo usar la palabra atacar al mercado. Para mí es enamorar al mercado. Hay que enamorarlo. Quiere decir que hay que ir con una actitud abierta, ¿no? Expansiva, vulnerable, transparente, a enamorar al mercado para que sea tu aliado incondicional en el futuro. Que, digamos, encuentres un espacio digamos, de conexión emocional, que tiene su componente pragmático y práctico, pero tú lo que tienes que lograr es enamorar a tu mercado para que realmente no importa qué es lo que pase en el futuro, siempre sea fiel y leal contigo. Es decir, se sienta comprometido con tu marca, con tu oferta. Sienta que, que ha escogido bien, está en el lugar correcto para él, que digamos que esta marca te va a cuidar, que está velando por tus intereses. Es un paradigma totalmente distinto. Yo creo que la comunicación cambia completamente cuando piensas en ese paradigma de enamorar al mercado, ¿no? Yo no soy experta en marketing, pero yo soy muy cuidadosa y he sido muy cuidadosa y sigo siendo cuidadosa en mirar la estrategia comercial para que no se me vaya a ir por ese camino. Y en los momentos en que uno está desesperado por capturar mercado, entre comillas, porque esa es otra palabra que usa, capturar el mercado como que lo vas a atrapar con una, ¿no? Vas a ir a atraparlos con una red. Una pesca ahí, ¿no? Que no, sí, porque ese paradigma, partiendo de ahí, puedes tomar decisiones que van a mañana ser cortoplacistas,
que te van digamos, a no ser muy efectivas en el futuro. Y hay que resistir la tentación, desde mi punto de vista, del corto plazo, único, como premisa. O sea, tú no puedes hacer nada pensando que es solamente en el corto plazo. Hay un corto plazo y un largo plazo. Y entonces tú combinas lo que estás haciendo en el corto plazo para que te funcione en el largo plazo. Y así no caen, las áreas comerciales nos caen estos descuentos ¿no? agresivos, las guerras de precio, las mentiras y ¿no? la falta de transparencia con los clientes, la sobreoferta. Todo es consecuencia de un paradigma de atacar, capturar, perseguir al mercado cuando lo que quieres hacer es enamorar, construir relación con tu mercado, convertirlos en tu más ferviente aliado y realmente, auténticamente, tu consumidor esté convencido de que tú eres la mejor opción para él o para ella. Que, De, estás, de- que están velando por sus intereses y que no hay nadie más que pueda velar mejor por tus intereses que tú. A de ver si hecho, los convences. cuando te escucho, Mariana, perdón, Milton, ya, pero cuando escucho a Mariana, Dale, estoy dale. escuchando como alguien que está hablando de relaciones humanas, literal, ¿no? Está hablando, ¿qué pasa Claro, cuando tú quieres enamorar a alguien? Yo quiero saber que te gusta, quiero que te sientas exactamente igual, ¿no? Cuidado, protegido, velo por tus intereses, tenemos una relación de interés mutuo, incluso algo que nos une. Entonces, cuando a mí alguien marketing me dicen, ¿cómo hago? O ¿cómo hago branding? O ¿cómo te enamoras? Te pregunto yo. ¿Cómo enamoras a alguien? ¿Cómo te enamora o cómo tú has enamorado a alguien? A veces, alguna vez me ha dicho una emprendedora, es que yo no creo que nunca he enamorado a nadie. Imagínate, Mariela, creo que me han enamorado. Bueno, piensa qué te enamoró y ponte en ese lugar de empatía de tu cliente porque se trata de vínculos y relaciones, ¿no? Hoy Candy Stallman incluso dice, oye, ya no pases de eso, sino habla de creyentes y fieles. Pero ya cuando está hablando de creyentes y fieles va a ser una evolución así mucho más grande tu relacionamiento con tu cliente y de sostenibilidad durante mucho tiempo quizás, pero hoy es todo el tiempo enamorarnos, ¿no? En un contexto además donde, imaginemos enamorarnos y tenemos Tinder, ¿no? Digo, o sea, hay un montón de cosas así. Yo siempre, para eso tenemos este hashtag como la vida misma, ¿no? ¿Cómo era el enamoramiento antes y ahora? Alguien que está soltero, ¿qué posibilidades tiene antes que tenía ahora? Y lo mismo ha pasado con el mercado en marcas. Y es súper loco hablarlo así, pero de verdad sí. O sea, Mariana está describiendo totalmente qué pasa cuando te enamoras, Lo que pasa es que hay que ¿no? enamorarte de la persona correcta, porque de nada te sirve enamorar a alguien que en realidad no es para ti. O sea, es inútil, porque Literal, no claro, basta con no fuerte. enamorar, ¿viste? Es el matrimonio, después viene el matrimonio para siempre, ¿no? Entonces, tú no buscas enamorar a alguien para después que ese matrimonio no funcione. Entonces, sí, es una buena mm, metáfora, pero yo creo que va por ahí, ¿no? No por el atacar, agredir y no, capturar. además, claro, no en un momento allá, en una época, ¿no? En un mundo ya de tanta deslealtad que hay en el mercado, porque la hay, ¿no? Con las nuevas generaciones y tal, es más difícil lograr ese compromiso. Con la pandemia más todavía, porque las marcas se han puesto a prueba todas. Pensar en solo atacar al mercado y más allá de ello, no pensar en la relación que generas. Vuelvo a decir, en un contexto de tanta deslealtad, te hace pensar siempre en objetivos de corto plazo, que de pronto, claro, la rentabilidad de las empresas en el corto plazo es importante, pero no puedes perder lo otro, ¿no? Y justamente ahora que hablábamos de tomar conciencia, un poco también ya resumiendo, porque ya vamos terminando, pero pensando en lo que ambas han dicho, es como que, y con lo final, ¿no? Esto de atacar mercado, es algo así como, antes de atacar al mercado, toma conciencia, ¿no? Toma conciencia para que pienses qué tipo de relación quieres tener con el mercado y lideres esa relación, ¿no? Donde obviamente hay objetivos propios del marketing, propios de la empresa, pero que tal vez no, uno de los objetivos de la empresa, pensando en un liderazgo consciente, sea justamente qué relación vas a lograr en estas personas, en el mercado, y también qué influencia, ¿no? Justamente cuando Maya hablaba, ¿no? De que uno influye, ¿no? Como persona, como líder y tal, qué influencia como marca también, ¿no? Pensemos en las marcas más grandes y en las que tal vez mejor han reaccionado en la pandemia, el poder de influencia que tenían, más allá del poder comercial, qué influencia lograron a nivel de conciencia, ¿no? Las marcas que justo Maya habló de parálisis por el análisis que se dio en los líderes, en algunos, o se da, también se dio en las marcas, ¿no? O sea, cuando empezó la pandemia, muchas callaron, ¿no? O sea, como paró la actividad comercial, pues ya, o sea, 1 o 2 semanas sin saber qué hacer realmente a nivel de comunicación,
pero otras el mismo día de la cuarentena ya se estaban manifestando, ¿no? Otras marcas, otras personas, ¿no? Yo siempre recuerdo a Maya, apenas empezaba la pandemia, como creo que nunca había hecho un live directo o se había grabado, no sé, pero soltó el corazón y habló directamente de la posición que debería tomar aquellos que dirijamos una empresa, pequeña, grande, mediana, no importaba, ¿no? Entonces, sí, realmente el momento que vivimos más o menos que va todavía así, ¿no? Estamos en segunda, tercera, cuarta ola, cierran, abren los mercados, el reto sigue. Y de pronto, más que nunca, hay que tomar conciencia. Y escuchando a Maye y a Mariana, creo que hemos tenido excelentes pautas, principios y hasta una mirada estratégica de cómo hacerlo. Y felizmente tenemos Internet y Google para saber más de ellas, de todo el trabajo que han hecho y lo más importante, del conocimiento que comparten. Porque compartir conocimiento también es compartir liderazgo de las experiencias que ellas han tenido y que nos pueden servir seguro de mucho. Yo les agradezco a ambas por haber participado de esta mañana tan enriquecedora, sí, de toma de conciencia, casi con el café, como cuando uno despierta, y estoy seguro que para todo el auditorio pues van a tener varias lecciones. Vamos todos a pararnos y respirar para luego poder actuar mejor, poder tomar mejores decisiones con otros equipos, con otras empresas y también con la gente a la que nos dirigimos. Un abrazo a ambas, un gusto verlas nuevamente y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Chao. Luego. Chao, gracias. Chao.